Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un tutorial. La verdad tendría que haber subido el tutorial un poco antes, o cualquier vídeo, la verdad. Llevo bastante sin subir vídeo, lo siento. Pero bueno, voy a intentar ir al grano. Hoy vamos a ver cómo poner delay dinámico, el mejor delay si streameáis Valorant, la verdad. Yo personalmente lo he estado usando, aunque bueno, lo he hecho yo, o sea, tengo que probar lo que he hecho al final, si funciona bien o no. Para ello he hecho una máquina virtual. Hey, hola, estoy aquí. Sí, me veis bien, ¿no? Esto es una máquina virtual porque quiero que veáis pues en un entorno limpio, porque mi PC es una puta locura. Y lo único que tengo instalado es OBS. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a uno de los dos links que tenéis en la descripción. Tenéis el GitHub, para los frikis, para los que queréis ver el código fuente y esas cosas, o la página web donde podéis descargar la última versión, o actualización, como lo queráis llamar. En este caso yo voy a ir pues a la forma no friki, a la forma de que todos, la mayoría vais a hacerlo, que es ir a la página web donde tenéis la última actualización. Simplemente le tenéis que dar aquí a descargar para Windows y ya está. Es posible que al darle a descargar os diga que no se descarga habitualmente, entonces simplemente le tenéis que dar a los tres puntitos, conservar, y aquí al lado de eliminar pues mantener de todos modos. No es un virus, ¿vale? En este caso yo estaré utilizando esta versión porque es una versión de desarrollo que aún no he puesto, pero bueno, es la misma. Pero bueno, para no liaros, será la que tendréis, lo más seguro, porque ya la habré actualizado en cuando suba este vídeo, o sea que bueno, lo he hecho un poco más simple para que a la hora de ejecutarlo por primera vez sea mucho más fácil de entender todo sin tutorial, pero bueno, con tutorial mejor. Lo primero que vamos a hacer es ir a un sitio donde vosotros no vayáis a eliminar la carpeta por accidente, o donde tengáis las cosas del OBS o lo que sea. En este caso podéis ir a vuestro escritorio y vais a crear una carpeta. En este caso la voy a llamar Instant Clone. Y vamos a mover el exe que hemos descargado dentro de esta carpeta. Y ahora simplemente vamos a ejecutar. Como veis, os abrirá esta página donde básicamente es Instant Clone, la aplicación, tiene el panel web y os enseña un poco cómo configurarlo. Tenemos dos opciones principales. Podemos registrar el OBS como un servicio o podemos hacerlo como un servidor custom. ¿Qué diferencias hay? Es muy fácil. Eres un streamer normal que no utiliza nada raro, no utiliza Enchanted Broadcasting ni la pista de audio de Twitch para el bot ni nada de esto. Utiliza OBS como servicio. Es muy fácil, le das a registrar y ya literalmente te saldrá en OBS como un servicio. Es más, os lo voy a enseñar. Como veis, le voy a dar y te pone registrado y ahora simplemente abrimos el OBS y al ir a ajustes, emisión, el servicio nos saldrá Instant Clone. En clave de transmisión ponemos cualquier cosa y le damos a aplicar. Y ahora ya estaríamos transmitiendo a Instant Clone. De esta forma también podéis utilizar lo que vendría a ser el multitrack. Multitrack es que básicamente si transmitís en Twitch, si sois streamers de Twitch y ya, pese a que Instant Clone también tiene multi-streaming, vamos luego con eso, que es básicamente que el OBS envía varias calidades. O sea, en vez de enviar solo la 1080, pues envía la 1080, la 720, la 480, etc, etc. Para que lo entendáis básicamente, cuando OBS empieza la transmisión, le pregunta a Twitch, oye, ¿qué calidades te tengo que enviar? Entonces por eso es necesario Twitch para esto. Pero como digo, si no lo utilizáis, pues simplemente lo dejáis desmarcado, y si lo utilizáis, lo podéis marcar. Ahora, OBS está hecho de una forma un poco bastante cerrada con Twitch. O sea, estos son ajustes que realmente solo funcionan con Twitch. No hay ninguna otra plataforma que tenga lo de la pista de audio, por ejemplo. Entonces, si vais a hacer stream de Enchanted Broadcasting con lo de audio y encima le queréis poner, por ejemplo, el lienzo adicional vertical, que esto es algo muy nuevo, que soportamos también, pues entonces os recomiendo, creo que la única forma de hacerlo funcionar es utilizando personalizado. Pero por ahora, por el tutorial, para dejarlo muy básico, vamos a darle a aplicar y ya está. Como ya le hemos dado a registrar, le vamos a decir, oye, sí, ya lo tengo puesto. Y ahora vamos a ver si está conectado. ¿Cómo lo haremos? Le daremos a Check Connection y ahora vamos a darle a iniciar transmisión. Y ya estaría. Como veis, ahora ya se está diciendo que OBS ya está llegando a Instant Clone y que ya podemos empezar a streamear. Importante parar la transmisión. Y ahora le damos a Next. Aquí nos va a dejar escoger si queremos Twitch, YouTube Live, Kick, Trovo, Stream o Custom. No podría añadir TikTok y otras así porque no tengo tiempo y porque no las utilizo, la verdad. Y es importante saber que esta solo va a ser la primera destinación, va a ser como nuestro main canal. De todas formas, todas las destinaciones se pueden encender y apagar. Así que vamos a ir con Twitch. Una vez aquí vamos a tener que poner nuestra clave de Twitch. Si le damos aquí en este link, como veis, no nos va a llegar a ningún lado. Bueno, a mí me sale el login, pero no nos va a llegar a ningún lado. De hecho, este es mi PC main y como veis, os pone acceso denegado. Realmente es muy fácil de arreglar. Básicamente en la URL hay una barra baja, que es donde se supone que tenéis que poner vuestro usuario. En este caso, el mío es SimosCS. Y lo que haremos será simplemente copiar nuestra clave de transmisión principal. La ponemos aquí y le damos a Next. Ahora, como es Twitch, nos va a decir los extras que hay. Podemos desde aquí también activar o desactivar el bot track. De hecho, nos habla aquí del tema de servicio y custom. Eso es un lío, lo siento, pero es que es como OBS está hecho y es un poco complicado, pero lo voy a intentar explicar un poquito más adelante. De todas formas, por ahora no vamos a darle a nada. Le vamos a dar a Save and Start.
Y aquí estamos en la dashboard principal. Esto es donde se pone el delay, donde se quita el delay. Hay formas de hacerlo más simple sin tener que tener el navegador abierto. Ahora os enseño. Básicamente en este pequeño tour nos enseña pues todo lo que tenemos. Pues aquí es donde se lee el delay que tienes puesto, aquí es donde lo puedes poner manualmente, aquí es donde lo armas o donde lo quitas, las tabs que tenéis. Y bueno, siempre que queráis volver a ver este pequeño tour, pues lo podéis ver en ese botón de ahí. Y ya está, nos dejan libres al campo. Antes de empezar a streamear, yo os recomendaría que vierais lo siguiente. Lo primero vamos a ir a System y aquí tenemos los ajustes principales, lo que vendría a ser si queréis que Instant Clone se ejecute con Windows, si queréis que te abra el navegador siempre al ejecutar Instant Clone, que esto por default viene en On, si cuando empecéis a streamear queréis que se os autoarme el delay y si queréis que una vez el delay esté listo se active automáticamente. Importante, si os sale una alerta del tema de seguridad de Windows del firewall, aceptarla, no pasa nada. Es necesario en algunos PCs, no sé, a mí en el mío personal no me sale, por eso utilizo máquina virtual. Porque todas estas cosas a mí no me salen, pero a vosotros a lo mejor sí, entonces eso, permitir. Quizá os sale a la primera vez que streameéis o... En la tab de buffer podremos ver el buffer. ¿El buffer qué es? Pues básicamente es un archivo que tenéis aquí al lado de toda esta carpeta que se ha creado, ¿no? Todos los archivos que se han creado. Es un buffer que siempre pesa lo mismo. Nunca va a pasar de 307,200 kilobytes, a no ser que se lo digáis aquí. Que básicamente aquí veis una referencia de cuánto tiempo sería. Son entre unos 4 minutos, yo creo... Sí, 4 minutos o por ahí. No llega a 5. Aquí, por ejemplo, me deja poner los 5 minutos. Pero lo más seguro es que cuando streamee, porque yo streameo a una calidad un poco más alta, yo que sé, o lo que sea, pues nos deje poner 5 minutos. Pero bueno, 5 minutos de delay es un poquillo. De todas formas, si queréis 5 minutos de delay, podéis subir esto a 400 y os da de sobra. Y aquí en About, básicamente podéis ver pues la versión, podéis manualmente mirar si hay una versión nueva o cada vez que abráis Instant Clone se os mirará a ver si tenéis alguna actualización. Y en caso de que tengáis algún error, siempre podéis darle aquí a Restart Instant Clone y se os reiniciará. Aquí tenéis un poco más de información y en caso de que tengáis algún problema de configuración o yo que sé, o queráis empezar de cero, tenéis aquí para restablecer la configuración, pues esto que acabamos de ver, o resetear todo. Y resetear todo es todo, destinaciones, configuraciones, overlays, todo. La siguiente tab será Overlay. Yo sinceramente utilizo un pequeño overlay, no mucho más, de hecho creo que es esta de Batch. Pero como veis tenéis muchísimo más, tenéis Corner Glass, que es como una especie de... Bueno, ya lo estáis viendo. Imaginaos que por ejemplo a mí me gusta este overlay y me lo quiero poner, pues simplemente le doy a Copy URL. Pero de todas formas si dices, oh, me gusta este overlay, pero le falta esto, pues le podéis dar a Editing Studio. Y aquí como veis tenéis un estudio donde podéis editar todo, podéis añadir, cambiar los colores, le podéis dar a cualquier cosa y lo podéis alinear, le podéis animar, le podéis hacer lo que queráis, por fases también, lo que queráis. Y aquí abajo del todo tenemos el doc de OBS, que lo vamos a poner ahora, y la carpeta de las overlays, que estos son overlays que si controláis un poco el HTML o el ChatGPT os las hace, pues las podéis poner en esta carpeta y se ejecutarán súper bien. Ahora vamos a poner el doc, tendríamos que ir a paneles, paneles de navegador personalizados, y aquí le pondremos el panel, en este caso le vamos a poner delay, porque sí, y pegamos la URL que nos sale ahí. Y este sería el doc. Es un doc personalizable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si cogéis con el ratón y vais aquí arriba a la derecha, veréis que os sale este icono. Con este icono le podéis dar y aquí tenéis todo. Tenéis un montón de ajustes, incluso podéis tener perfiles. ¿Y esto de perfiles qué quiere decir? Pues que podéis darle a New, llamarlo doc2, por ejemplo. Se ha copiado la URL. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo ahora voy aquí y pongo delay 2... y lo pego, como veis tiene este nuevo parámetro y esto lo que hace es que si yo lo aplico, este de aquí y este de aquí no son el mismo. ¿A qué me refiero? Pues que si yo aquí le pongo minimal, por ejemplo, que es solo literalmente pues subir y bajar el delay y ya. Y aquí por ejemplo le pongo a destinations, como veis aquí voy a tener los estados y en este caso Twitch y lo que sea. Incluso podría poner mis ajustes, mis overlays, mis estadísticas. Le damos a down, como veis aquí tengo todas las overlays y todo. Y aquí a la izquierda simplemente controlo el delay. Perfecto, pues ya estamos listos, ¿no? Para streamear. Sí. Yo en este caso no quiero streamear a Twitch, así que lo que voy a hacer va a ser añadir un destino en la plataforma de Local Test Sync, que es básicamente una retransmisión local. Lo explico aquí abajo, pero bueno, yo lo explico también porque soy guay. De acuerdo, pues ahora ya estamos listos para hacer nuestro primer stream. Bueno, a ver, mi stream es negro, así que vamos a ponerle alguna overlay. Ya sabéis, añadir fuente, navegador y, importante, 1920 por 1080. Ahora ya tenemos aquí la overlay. Como veis, ahora mismo está un poco bugueada, pero no os preocupéis porque es que aún no estamos streameando. Empezamos a streamear y como veis ya estamos en directo. Aquí en Destinations podemos ver exactamente cuántos frames llevamos, a cuántos megabits por segundo, la resolución, etc.
y si le dais a Watch Output podéis ver el stream, básicamente, como si fuera Twitch. Y en este caso vamos a poner 15 segundos. Hay una diferencia entre ponerlo aquí en el dock. La diferencia más grande entre ponerlo aquí en el dock o ponerlo en el dashboard es que si le dais a un profile, aquí os va a pedir de confirmarlo otra vez, porque yo sé que en el OBS muchas veces le podéis dar sin querer. De todas formas, los dos hacen lo mismo, que es simplemente armarlo. Y ahora se va a empezar a hacer buffering, que lo que básicamente hace es guardar en ese archivo de buffer que teníamos lo que está pasando en el stream. Como veis ahora mismo vamos ni un segundo detrás del stream como tal. Y en el momento que yo le dé en Activate, hemos vuelto atrás en el tiempo instantáneamente. Podemos meter más o menos delay sin necesidad de cortarlo. Por ejemplo, imagináis que ahora yo quiero 30 segundos, pues simplemente subo a 30, le doy a ajustar y se ajusta a esos 30 segundos de delay. Y ahora es lo más importante, si habéis utilizado delay alguna vez, os ha pasado que acabáis una partida, os acabáis de clutchear la última ronda, sois Jesucristo, ¿no? Creo que eso solo me ha pasado a mí, my bad. Pues no os preocupéis nunca más, porque ahora hay un botón muy inteligente y es Cut After. Sí, podéis quitar el delay sin más dándole a Cut Delay y lo quitaréis instantáneamente, pero si ha pasado algo que queréis que vuestra audiencia vea o acabáis de terminar una partida, darle a Cut After, veréis que ahora hay una cuenta atrás. Esta cuenta atrás obviamente es exactamente el delay que tenéis. ¿Esto para qué? Pues para que esa gente pueda ver esa última ronda y pueda ver hasta donde tú has clicado. No sé si me explico, es como que creáis un ancla y en el momento que la gente en el delay llegue a esa ancla, pues volverán al presente. Ya está, es así de fácil. Como veis, en 5 segundos vamos a llegar y lo que va a pasar es que aquí detrás vamos a simplemente saltar al presente. En la dashboard es básicamente lo mismo, ponéis un número personalizado, le dais a armar, le dais a activar y lo podéis quitar. Así de rápido, sencillo, y una vez queráis terminar stream, simplemente termináis transmisión y ya estaría. Ahora viene la parte del vídeo que se hace un poco más complicada. Si eres streamer y quieres tener el tema del audio bot y en Enchanted Broadcasting a la vez, porque quieres dar más calidad a tus viewers o haces streaming en vertical y en horizontal, déjame decirte que es posible. Yo streameo así, de hecho. Lo único que vas a necesitar va a ser este tutorial. Perfecto, lo primero que vamos a tener que hacer es... ¿Te acuerdas de lo del servicio y el tema de custom y todas esas cosas de emisión? Sí, pues ponlo en personalizado. Segundo, ves a la tab de OBS y aquí donde pone RTMP, Live, no sé qué, cópialo, ignora lo demás. Y en servidor, ponlo. Pásalo. En clave de transmisión vamos a poner la que nos salga del cotorro, porque esta no importa. Vamos a habilitar el vídeo multipista y donde pone lienzo adicional pondréis iTunes Vertical, que es un plugin que es el necesario para el tema de streamear horizontal y vertical. Si no streameáis horizontal y vertical, simplemente lo dejáis en ninguno y ya está. Siguiente, ahora cómo ponemos el tema del bot, del audio bot. De hecho, si intentáis streamear ahora, seguramente os dé un error. ¿Por qué? Porque ahora mismo OBS no puede preguntarle a nadie la configuración de multipista. Por eso necesitamos a Twitch, para que nos chive eso. Entonces ahora en la configuración de Twitch vamos a bajar y vamos a activar el bot audio mode. Y como ves nos va a salir esta opción. ¿Quieres tener Enchanted Broadcasting también? Le damos a Make a Desktop Shortcut. Esto también está en System, pero de todas formas pues lo vamos a dar aquí porque es mucho más fácil. Y le damos Save Destination. Importante, aquí en salida le vamos a poner en avanzado. Lo vamos a aplicar y vamos a cerrar el OBS. Ahora en nuestro escritorio vamos a tener esto, Instant Clone Bot más EV. Si le damos doble clic, esto va a abrir Instant Clone y OBS con la configuración ya toda hecha. Antes de darle es importante que cerréis el Instant Clone que tendréis abierto. No vale solo con cerrar el navegador, tenéis que cerrarlo de aquí. Y desde aquí de hecho ya podéis también ejecutar el OBS, pero quiero enseñarlo como si fuerais a streamear y acabáis de reiniciar el ordenador. Imagínate que acabas de encender el ordenador, pues simplemente le das a Instant Clone Bot más EV y como ves ya te ha abierto las dos cosas. Te ha abierto tanto el panel web como el OBS. Ahora, tienes que configurar algo en el OBS. ¿Qué es ese algo? Tienes que ir a ajustes, salida y aquí en pista bot de Twitch lo tienes que activar y poner la 2. Y obviamente tienes que configurar que la pista 1 de audio sea tu micro, tu Spotify, tu YouTube y en la pista 2 todo, pero no pongas el Spotify o cualquier aplicación que tengas para el tema de la música. Si queréis un tutorial un poco más específico de eso, pues me lo podéis pedir o podéis buscar uno por YouTube. Hay bastantes muy buenos y simplemente le dais a aplicar. Recordamos, esto va a estar en habilitado y en salida vamos a tener la pista de bot de Twitch y ya está, solo nos quedaría iniciar transmisión. Es posible que si no tenemos Twitch habilitado y le damos a iniciar transmisión nos salga este error. La configuración del directo no incluye las configuraciones del codificador. ¿Quieres continuar con la transmisión de vídeos sin vídeo multipista? Esto nos está diciendo que Twitch no nos ha devuelto la información que necesitamos para el tema del vídeo multipista, el Enchanted Broadcasting. No pasa nada. Si os sale esto es que seguramente no tengáis una salida de Twitch. Y si tenéis un destino de Twitch habilitado, darle a no y mirar por
por qué. Decir que si le dais a que sí, no funcionará el tema del Enchanted Broadcasting, pero sí funcionará el tema de la pista de audio del bot. Y en caso de que estéis haciendo un stream tanto vertical como horizontal a la vez, aquí en este icono saldrá tanto horizontal como vertical. Asimismo, si ponemos que queremos un stream vertical, nos saldrá obviamente el stream vertical. Que estos streams verticales solo funcionarán si hemos puesto Twitch. Y ya estaría. Sé que es un poco complicado el tema esto del Enchanted Broadcasting y la pista de bot, pero eso es más avanzado, es si quieres tener un stream muchísimo más completo. Pero por lo demás la aplicación es bastante simple y yo creo que el setup lo he intentado simplificar lo máximo posible. No os imagináis la de vueltas que le he dado de, vale, voy a hacer un setup súper fácil, que solo tengas que darle a un botón y el OBS se te configure solo, pero es que OBS está muy limitado, lo siento, de verdad. No quiero tener que hackearos el OBS y que me flagueen que soy un virus. Sea como sea, espero que os haya resultado útil, espero que cualquier cosa me la podéis decir en los comentarios, o me podéis abrir en Discord, o en Twitter, o donde queráis, o os podéis pasar en Twitch, donde normalmente estoy jugando Valorant, y me intentáis hacer stream snipe. Y ya está, sin nada más que decir, muchísimas gracias, intentaré subir contenido, lo prometo, que no sean tutoriales y eso, pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. O sea, dentro de un año y algo, ¿no? Sí.